trae la palabra nuestro hermano Juan Salvador, pero antes yo le quiero compartir algo que pasó el día 15 de enero. Yo le quiero relatar esto. El día 15 de enero, fue un miércoles, me parece, y era por la noche, estábamos cenando allá arriba con el hermano, y yo casi no me duermo temprano, y yo sentía como algo raro dentro de mí, como cuando el cuerpo te dice te vas a morir o algo así. Cuando el cuerpo te está diciendo te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y yo agarré y me fui, me bañé, me dormí y no podía dormir. Sentía mi cuerpo medio extraño, como que sentía mi cuerpo débil, mis huesos débiles, y como que aquella voz del cuerpo te dice te vas a morir, te vas a morir. Y yo dije, bueno, si es así, yo estoy en manos del Señor, me pongo en manos de Dios, y yo sé quién es mi Padre, yo sé quién es mi Dios y quién es mi Salvador. Y me dormí, amado hermano, sin temor. Me acuerdo que prendí una alabanza, y cuando puse esa alabanza de adoración me ganó el sueño, cual no podía dormir. Y cuando yo me duermo, con temor a Dios le voy a contar esto porque estoy en el altar. Yo empecé a encontrarme en un jardín grande, un jardín hermoso. Y aquel jardín, yo me acuerdo que tenía muchas flores. Un jardín con pastos grandes, verdes. Y yo empecé a caminar por aquel jardín. Y me acuerdo que había un manantial de agua cristalina. No era un río ni era un mar. Era un manantial de agua cristalina. Era un agua entre azul clara. Aquel manantial tenía unas rocas normales a su alrededor. Yo cuando lo vi cuando yo me asomé, y cuando yo miro aquel agua cristalina, yo me reflejé, mi cuerpo se reflejó en aquella agua. Y yo me di cuenta que ya no llevaba una ropa normal como la que hoy portamos, sino yo empecé a ver que yo tenía una vestidura blanca que arrastraba hasta mi tobillo, y yo me quedé asombrado. La palabra de Dios dice que cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos va a vestir de vestiduras blancas y resplandecientes. ¿Cuántos alabamos al Señor Todopoderoso? Hermano, cuando yo me miré, de aquel momento abrí mis ojos y seguía aquel cuerpo diciéndome te vas a morir. Y yo dije, bueno, si me voy a morir, ya vi un poco el cielo, quiere decir que yo me voy con mi Dios. Yo sé quién es mi Padre y en manos de quién estoy. Y amado hermano, igual no podía dormir, solo vi aquello y seguía poniendo alabanzas de adoración, tratando de dormirme. Y por el transcurso de la madrugada, yo vuelvo a encontrarme en aquella misma escena, donde estaba aquel manantial de agua cristalina. Y cuando yo empiezo a ver aquello, me acuerdo que yo empecé a caminar, ya de pronto ya no pisaba aquel jardín. De pronto me acuerdo que yo me elevé a una altura muy baja, y cuando yo me elevo, yo empecé a ver un piso como un vidrio, como un cristal muy largo, larguísimo. Aquella calle era amplia, muy ancha, grande, era un cristal. Y cuando yo miré aquello me quedé asombrado y miré hacia abajo, y cuando miro hacia abajo yo vuelvo a ver que tenía una vestidura resplandeciente. Era como que me estaba mirando en un espejo, y yo ya no me conocía, y yo me tentaba y veía que tenía una vestidura blanca. Pero cuando yo me estoy mirando hacia abajo, yo empiezo a ver por el reflejo del piso que venía caminando un personaje, pero muy rápido venía caminando, y yo le vi de su cintura para abajo. Y aquel personaje tenía una vestidura igual hasta su tobillo, pero era más suelta. Por la parte de atrás era más larga, yo me acuerdo que era como si tuviese un velo de novia, pero no muy largo, era un poco más largo que lo de enfrente. Y él venía caminando a donde yo estaba, y cuando yo lo miro, él resplandecía. Él venía descalzo, él venía con los pies descalzos, venía caminando a donde yo estaba. Y cuando yo lo miré, yo me impacté al ver aquel personaje. Me acuerdo que él tenía una cinta pequeña en su cintura. Y cuando yo lo miré, él venía descalzo, y en sus pies tenía dos agujeros muy grandes. Y yo no alcé mi mirada, solamente me quedé mirando hacia abajo, y él me dijo esta palabra:
tengo que mostrarte algo, no temas, porque nunca te he dejado solo, siempre he estado contigo. Eso fue lo que ese personaje me dijo. Amado hermano, después me dijo, tengo que mostrarte algo. Mira hacia abajo, y me quedé mirando hacia abajo aquel piso hermoso. De pronto yo vi como que el piso se quebró. Y cuando el piso se quebró, yo empecé a mirar para abajo, ya no veía el piso, sino yo veía la tierra. Cuando yo empiezo a ver la tierra, empecé a ver una nación grande. Empecé a ver las carreteras, empecé a ver los grandes edificios, unos grandes letreros que iluminaban. Y el Señor me dijo, mira, esa es la nación de Estados Unidos. Y yo me miraba en la tierra. Yo miraba otro yo, pero yo miraba otro yo aquí en la tierra. Yo me miraba que yo estaba en la tierra. Y yo de repente veo una televisora. Yo estaba viendo la televisión en aquel momento. Yo me miraba. Y cuando yo empiezo a ver la televisión, de aquel momento le sonó una llamada a mi abuela por teléfono. Y era su hijo. Y yo veía que él le decía, dice... Aquí en Estados Unidos nos están alarmando que estemos preparados porque en 1 hora y media se acerca un gran terremoto para Estados Unidos. Ya no tenemos tiempo de salir, ya no nos ha dado tiempo de salir de aquí. Me acuerdo que de aquel momento yo veía en el mismo sueño, en la misma experiencia, yo veía que la hermana Brenda le decía a mi abuela, gracias a Dios, a mí Dios me sacó con antes de esa nación. Y ella le dijo eso. Y de pronto ya no se escuchó más el sonido del teléfono ni la llamada, se cortó. Mi abuela empezó a llorar, decía, ¿qué va a pasar? Y empezamos a pedir misericordia por ellos. Y pasaron las horas y cuando yo veo que en aquella televisora sale una mujer diciendo, un gran terremoto pega en Estados Unidos. Un gran terremoto de 9.4 azotó la nación de Estados Unidos. Y empezaron a pasar las imágenes. Yo empecé a ver que aquellos edificios habían quedado como la mitad enterrados hacia abajo y unos habían quedado de lados. Vi el cristal, el vidrio de aquellos edificios tirados por todas las calles de Estados Unidos. Yo vi cómo personas habían salido cortadas con aquellos vidrios. Y me acuerdo que la gente corría, las ambulancias, yo veía que eran multitud de ambulancias que llevaban a muchos muertos. Vi como ya había un cuarto grandísimo con unas camas y unas bolsas de plástico muy gruesas. Yo vi que empezaban a echar cadáveres. Y el Señor me empezó a decir, dile a Estados Unidos lo que viene. Dile a Estados Unidos que es necesario que escuche mi voz. Dile a Estados Unidos que viene un terremoto. Y empecé a ver que decía 9.4 y me dijo, porque yo ya estoy cansado de la dominación que hay en esa nación. Y es necesario que yo azote esa nación, porque ha querido ser más grande que yo. Eso me dijo el Señor. De pronto ya no miro aquello, sino yo sigo mirando y yo veo muchos cementerios, muchas tumbas cerradas. Y yo veía lo que había dentro de aquellas tumbas y eran huesos secos. Muchas tumbas ya no tenían huesos, solamente había polvo. Ya no había nada ahí y otras tenían muchos cadáveres. Yo no sabía qué era lo que iba a ver. Cuando yo empecé a ver multitud de huesos secos, yo escuché la voz de Dios que empezó a decir, espíritu de vida, entra sobre esos huesos secos. Espíritu de vida, entra sobre esos cuerpos. Espíritu de vida, sopla sobre esos huesos secos. Cuando Él dijo aquello, yo vi que multitudes de cementerios empezaron a abrirse. Las tumbas empezaron a abrirse. Aquellos huesos secos empezaron a cobrar carne. Aquellos huesos secos empezaron a respirar. Y cuando empezaron a respirar, yo vi que esos huesos, aquel cuerpo fue transformado. Entre aquellos huesos yo vi al hermano Chichi Ávila cómo era transformado. Yo pude ver su cuerpo que empezó a ser transformado, cómo esos huesos empezaron a cobrar carne. Yo pude ver a mi abuelo que ya falleció. Yo lo pude ver cómo sus huesos recobraban carne. Y yo veía la cara de él, pero al momento su cara se transformaba y resplandecía. Ellos subieron a gran velocidad, como cuando sube un cohete a gran velocidad hacia el cielo. De pronto yo me veo con el Señor estaba a mi lado. Y yo empiezo a ver que esas multitudes subían a
Me acuerdo que yo agarré y abracé al hermano Chichi Ávila en esa experiencia. Y yo le dije, hermano Chichi Ávila, ya ha sido el arrebatamiento. Ya el Señor ha arrebatado su alma. Y él me dijo, sí, lo que yo he hablado, lo que yo prediqué hace tiempo se ha cumplido ya. El arrebatamiento ha sucedido y los muertos han escuchado el toque de la final trompeta. Eso fue lo que él me dijo. Yo agarré y abracé a mi abuelo y le dije, abuelo, ya se levantó de los muertos. Y él me dijo, sí, hijo, ya los muertos se han levantado, ya estamos con el Señor. Y el Señor me dijo, mi iglesia está dormida. Mi iglesia está durmiendo y mi venida está tan cerca. Diga a mi iglesia que despierte porque mi venida está tan cerca. Cuando él me dijo aquello, yo abrí mis ojos y eran las 3:59 de la mañana. Ese es el mensaje que yo te quería relatar en esta mañana. Puede ser corto, pero hoy vengo a decirte, es necesario que te despiertes, porque la venida de Cristo está tan cerca y solamente los santos van a escuchar el toque de la final trompeta. Alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga en esta hora y en ese lugar, hermano.